Familia, ¿cómo están? Buenos días, nos da muchísimo gusto estar juntos una vez más desde su casa para poder recibir el consejo de la palabra de Dios. Y en esta mañana queremos recordar también que toda esta serie que hemos visto es acerca de el esfuerzo y la iniciativa siempre de parte de Dios para que nosotros seamos encontrados, y más aún lo que nos motiva a encontrar a otros que también siguen perdidos. Y en esta ocasión tenemos Lost Bonus Track, lo último para poder cerrar esta serie. Así es que, ¿qué les parece si oramos y ponemos esto en manos de Dios? Que Él nos hable con este último pedacito del pastel que nos tiene reservado para hoy. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia, y gracias porque podemos estar juntos una vez más. Habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones y permítenos poder recibir de ti esa parte, esa perla que todavía está escondida y reservada para esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nos da muchísimo gusto estar juntos, y recuerda que si es la primera vez que te conectas, nos dejes una manita levantada para poder ponernos en contacto contigo y darte la bienvenida. Y te sugiero, te súper recomiendo que te avientes todos los otros capítulos de esta serie, que ha estado no solo increíble, sino creo que desafiante, incluso en ese sentido. Y ahora queremos cerrar con esta última parte de la historia del hijo pródigo, ese hijo perdido que regresó a casa y que fue recibido para una nueva oportunidad. Esta última parte es como cuando termina una serie, y toda buena serie siempre tiene un ¿qué pasó después? Un bonus track, que es como esto. Y precisamente cuando pensamos en, ok, llegó el hijo, lo recibió el papá, ¿y qué pasó después? Bueno, la Biblia no nos deja con la duda. ¿Qué te parece si vamos rápidamente a Lucas 15, y en este caso vamos al versículo 22? ¿Está bien? Dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Cuando el hijo regresó a casa, su padre, en primer lugar, le dio lo más importante: aceptación. Abrió la puerta no solo de su casa, sino también de su corazón. Y esto, aunque quizá lo damos por sentado, quiero que te pongas a pensar cómo reaccionas tú cuando alguien que te falló regresa y te pide una oportunidad. No siempre es fácil, ¿verdad? Y el padre, en todo su amor, solamente le extendió los brazos y le dijo prácticamente: bienvenido a casa. Y esto es parte de la primera pieza de esta última partecita de la perla de hoy. Pero esto solo fue el primero de los regalos que recibió el hijo. Y esto es algo muy importante que queremos también recordar hoy, porque lo más importante no se percibe con los ojos precisamente, o con los sentidos. Hay un viejo y clásico libro llamado El Principito, es uno de los clásicos de Antoine de Saint-Exupéry, y él decía que lo esencial es invisible a los ojos. Y esa primer parte que recibió de su papá fue lo que le abrió la puerta a recibir lo demás. ¿Estás listo para ser desafiado y recibir estas cosas que también nos esperan de vuelta a casa? Bueno, yo te quiero invitar a que hoy recorramos este viaje de vuelta a casa y descubramos aquello que nos espera al cruzar el umbral. Y justamente en este sentido, hay 5 cosas que el hijo recibe al regresar a casa, y queremos rápidamente sacar lo mejor de esto. Hay algo muy importante: el hijo no regresó buscando el bien o el favor del papá. Él recordó el estado inicial en casa y por eso quiso regresar arrepentido, no solo por las circunstancias o consecuencias que estaba viviendo lejos de casa, sino porque entendió que su estado primero, estando en casa, era mucho mejor que el que él había escogido. El primer requisito que yo puedo compartirte para regresar a casa es: no busques un beneficio, busca reconciliarte con aquel que en primer lugar te ha dado ese abrigo y esa satisfacción de cubrirte bajo la sombra de sus alas, como nos encanta esta figura que dice la Biblia. Regresa a casa con la firme determinación de ser abrigado una vez más por papá. Pero bueno, en este sentido, también es súper importante
poder hacer énfasis en las otras cosas que recibió el hijo perdido. Bueno, el hijo encontrado. Y en este caso, el primero de ellos es que él recibió ropa para vestirlo. ¿Te imaginas el estado en el que llegó este muchacho? Seguramente no olía a un perfume súper caro, o no olía a Dolce & Gabbana, olía a dulces y cosas que se encontró en el camino. Era característico de las personas que estaban sin hogar el usar lo que también hace referencia en algunos escritos como andrajos, ropa andrajosa. Algo que finalmente es muy común, lamentablemente, también en la gente sin hogar. El hijo, después de haberlo tenido todo, es muy lógico pensar que también lo perdió todo y entonces su ropa olía a eso que huele el cuidador de cerdos, que fue su opción. ¿Sabes? Eso también nos recuerda que cuando tú y yo tomamos decisiones así, hay cosas en nosotros que se van deteriorando y que cuando regresamos a casa no traemos el mejor de los aspectos. No olemos bien, no traemos un buen ropaje, sino traemos cosas muy desagradables quizá que tienen que ser cambiadas. El padre lo primero que hizo fue abrazarlo, pero en segundo lugar pidió que trajeran vestidos. La ropa mostraba su estado actual, pero la ropa que trajo el papá mostraba el nuevo estado al que él lo estaba trayendo. No lo estaba marginando. Ok, tú quisiste eso, entonces quédate en esa circunstancia. Él te recibe como eres, pero te da la oportunidad de cambiar aquello que ciertamente necesita ser removida. Y bueno, él lo vistió, lo arropó, lo sacó del estado en el que llegó, y algo más o menos recibimos tú y yo cuando nos reconciliamos con Jesús, cuando aceptamos esa salvación tan hermosa de una vida lejos de Él a una nueva oportunidad para tomar la decisión. Cuando venimos a casa, el Padre nos viste de algo que no tenemos. No somos excelentes personas, no venimos en el mejor de los estados, pero dice la Biblia que nos viste, somos revestidos de gracia, de justicia, de cosas que tú y yo no somos y no hacemos porque veníamos de circunstancias diferentes. Y algo que nos refleja esta primera parte es que el corazón de papá siempre busca cubrir, arropar aquellas cosas en las cuales nos hemos sentido desprotegidos o desabrigados. También busca cubrirnos y no exhibirnos. Esa es la diferencia. No fue lo que hizo con Adán y Eva en Génesis 3. Génesis 3:21 nos habla de que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Te recuerdo que ellos habían decidido deliberadamente desobedecer la única instrucción que Dios les había dado. Sin embargo, Dios no los llama para exhibirlos, sino a pesar de que son confrontados por sus propias consecuencias. También fue esa mano del Padre quien confeccionó nuevos vestidos para cubrirlos en aquello que habían sido expuestos por su propia decisión. La ropa también te cambia el chip, porque no me vas a dejar mentir, no es lo mismo andar en pijama a las 2 de la tarde que por lo menos vestirte decentemente, con algo con lo que saldrías a la tienda. Bueno, si sales con pijama a la tienda a las 2 de la tarde, vamos a platicar aparte. Seguro nos hará falta una larga charla. Pero en general, cuando nosotros decidimos mudar nuestra apariencia es porque también en el corazón hay algo que se está cambiando. Y algo que me gusta mucho es que en el sentido espiritual, el vestido es el estado que Cristo nos coloca. Y ¿sabes qué? Deja expuesto que tú y yo no tenemos la capacidad para hacerlo por nosotros mismos. Por eso somos revestidos de Él y por Él. A Efesios 4, del 22 al 24, el apóstol Pablo lo explica así. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos.
ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esa ropa es la que te espera al regresar a casa. Y por supuesto, también hay otra parte en Colosenses 3 del 9 al 10 que dice: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Somos revestidos cuando regresamos a casa y somos reafirmados en la identidad que ahora Papá nos está dando. Y lo que se mudó por dentro se refleja por fuera. Es parte de lo que nosotros estamos rescatando de esto. Ahora bien, hay una parte también que quisiera resaltar en este punto. Es en el griego original de esta lectura, cuando se escribe, se hace énfasis a la clase de vestido que papá le manda traer a su hijo. El vestido era de primera. Era el mejor de los vestidos. Y Dios siempre dando el ejemplo de que Él es el más generoso y el primero en extender la mano sin reservas. Y algo que aún en los detalles lo deja ver. Es esta perla maravillosa que nos refleja que Dios no se mide por la condición de quien recibe, sino Él mide por la condición de quien da, que es Él mismo. Y Él mismo dio con generosidad. Tú das no porque la otra persona lo merezca o no, no vas a evaluar la condición de la persona que recibe, sino tú vas a dar con generosidad porque Cristo, porque Dios te dio a ti y das en función de lo que Él trabaja en ti y no de lo que tú puedas ver en alguien más, porque si no podemos caer en el error de juzgar antes de dar. Y vemos que el Padre hizo justo lo contrario. Y algo que me motiva en este sentido es que cuando se trata de dar, somos generosos, porque Dios no pierde oportunidad de recordarnos que Él es generoso con nosotros. En 2 Corintios del 9 al 11, dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando tú das, la gente agradece a Dios. Y tu vida grita más que tus palabras acerca del amor y la bondad de Dios ofrecido hacia los demás. Muchas veces tu vida va a ser la única carta que reciban de parte de Dios las personas. ¿Qué va a decir esa carta? Y cuando comencemos proyectos de ayuda social como Iglesia San Pablo, también vamos a ser generosos, porque esto está en nuestro ADN. Esto es el estándar que Dios ha puesto para nosotros. Y lo haremos lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque en estos proyectos hay muchas personas que, como el hijo perdido, están regresando a casa. Y tú y yo estamos listos para arropar espiritualmente y emocionalmente, pero también para arropar a la gente que requiera un apoyo con alguna cosa física. Algún ropaje, pues ropaje suena muy extrafalario, ropa, simplemente cuestiones económicas, cuestiones físicas. Tú y yo podemos ser generosos y podemos ser como ese papá que dio lo mejor cuando un hijo perdido regresó a casa. Ahora, dentro de esto, podemos recordar que nosotros no cerramos nuestra mano porque Dios mismo nos motiva a dar. Aún en Proverbios 3:27 dice que en cuanto dependa de ti, hazlo, no niegues un favor. Y es muy importante, y quiero hacer un pequeñísimo espacio porque Pastor así me lo pidió, recordar que nosotros debemos ser una iglesia de mano extendida y ahora lo somos, y queremos agradecer y celebrar a aquellos que han contribuido para que aún dentro de casa, dentro de esta hermosa familia como Iglesia San Pablo, puedan abrazar a otros que están pasando por alguna circunstancia difícil y que están pasando por momentos difíciles. Por ejemplo, ahora Doña Cris está necesitando de nosotros y Pastor hacía mucho énfasis en que celebraba a aquellos que con mano abierta y con un corazón generoso están siendo parte de suplir esta cuestión, esta necesidad. Pero no es la única. Siempre hay más a quien tú puedes ayudar. Así es que seamos una familia con mano abierta. La segunda cosa que recibe de papá es el anillo. Y el anillo representa estatus.
representa rango y simboliza adopción. Déjame te platico rápidamente. En ese tiempo de la historia, el anillo era una señal que contenía los blasones o los emblemas de la familia. No era solamente como ahora que nos encanta usar anillitos y joyería y bisutería y demás, sino en ese caso los anillos representaban autoridad e identidad familiar. Y es muy importante esto porque era un sello de autoridad. El hijo perdido había decidido salir voluntariamente de la familia en la cobertura de su papá. Pero cuando él regresa, se le da un anillo, se le restituye el lugar en el que estaba. Y algunos perdidos, algunos que se sienten perdidos, quiero decir, no saben ni quiénes son, ni para qué existen, y por ello están desperdiciando su herencia, que es la vida misma. Hoy Dios quiere darte ese emblema como hijo de Dios. Quiere reafirmar tu identidad, no en ti y en tu capacidad de hacer las cosas o de regarla, sino en su capacidad de amarte, renovarte, transformarte y llevarte de la mano, dice la Biblia, hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, de aquel hombre sin mancha. Y bueno, varón, mujer, bien entiéndeme la expresión. Dios quiere que recuerdes lo que Él dice que eres y no lo que tu mente o tus circunstancias dicen de ti. Él quiere que recuerdes que cuando tienes una identidad en Dios, somos lo que somos y seremos lo que seremos por Él y para Él. Esto también es gracia. Es algo inmerecido que Él nos ha dado para que tú y yo podamos amarlo, servirlo y servir a otros, alcanzar aquello que ha puesto en nuestras manos. A veces quizá por el camino largo que hemos pasado en las circunstancias como este hijo, hemos olvidado nuestra identidad. Hemos dejado de lado aquello que fue puesto en nuestras manos porque simplemente tenemos otras cosas que hacer u otras circunstancias. Ya no hacemos lo que hacíamos, ya no nos esmeramos, ya no nos esforzamos y quizá ya ni sabemos qué hacemos o cómo lo hacemos o para qué lo hacemos. O no sé, cuestiones así. Ya no damos la milla extra o ya ni la milla requerida ni siquiera en muchas ocasiones. Porque nosotros mismos ya no nos vemos con la capacidad de hacerlo. Pero Dios siempre cuando regresas y restituye, te recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, los planes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y ese pensamiento no ha cambiado. Dice la Biblia que en Dios no hay duda ni sombra de variación. Él sigue pensando y esperando lo mejor de ti. ¿Cuándo olvidaste que Dios tenía esos buenos planes para ti? ¿Cuándo en tu mundo y en tu andar perdido, lejos de casa, dejaste esto de lado? Bueno, hoy es un día para recordarte que precisamente Dios sigue teniendo planes para ti. Él tiene la mejor intención de seguir trabajando en ti y contigo. Y esta es tu oportunidad. Vuelve a casa. Él desea que tus pensamientos se alineen a los suyos y que recuerdes que Él tiene un buen plan para ti. Necesitas alinear tu voluntad a la suya. Y bueno, esto implica recordar a nosotros como esos portavoces de Jesús, que la gente tiene mucho que dar, porque Él es generoso y nos ha dado mucho para dar. Entonces podemos recordar también que podemos impulsar a las personas y no necesariamente frenarlas, sino podemos animarlas a sacar lo mejor de ellos, porque Él es el primero que saca lo mejor de nosotros. Romanos 8:37 siempre hace referencia a que en todas circunstancias somos más que vencedores por medio de Él. Y justo en este punto me encanta el versículo 31 que dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Créeme, necesitas volver a casa para que tu identidad sea restaurada. La tercera cosa que el hijo recibió fueron sandalias. Y esto tiene dos implicaciones o dos cosas diferentes. En primer lugar, las sandalias eran usadas de manera no propiamente simbólica, porque la gente obviamente usaba sandalias para caminar, pero ahí encontré una nota que hacía referencia a que los sirvientes por lo regular no usaban sandalias.
Y es muy probable que después de un caminar tan largo y difícil, el hijo haya llegado no solo sucio, sino también descalzo. Y cuando el papá manda a traer sandalias para él, reafirma el punto anterior. No lo recibe en condición de sirviente, sino en condición de hijo, porque Dios sí te confronta, pero no emite un juicio sin misericordia. Cuando nosotros llegamos con un corazón arrepentido, la Biblia dice que Él no desprecia un corazón humillado, contrito. Habla de un corazón arrepentido, listo para aceptar el error que todos hemos cometido en algún momento. Y entonces el papá no lo recibe como un sirviente para recibir todo lo que mereces. Créeme, si tú y yo recibiéramos todo lo que mereciéramos, ni siquiera tendríamos algo por lo cual sentirnos orgullosos. Para la Biblia, el punto de las sandalias tiene un significado muy claro. Caminar con sandalias, encontré una nota sobre un terreno, significa ser el dueño o el propietario. Cuando el papá da las sandalias, lo hace para reconocer: este es mi hijo, recíbanlo como tal. Pero por otro lado, también está el uso de la palabra, que representa el estar dispuestos con audacia y prestos para la acción, ligeros para movernos. Efesios 6 nos habla, por ejemplo, de la armadura que tenemos en Cristo. Y él dice en esta carta, en el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sandalias también quiere decir prestos, listos, rápidos para hacer lo que tenemos que hacer. Y aún hacer ligeros nuestros pasos en esto. Habacuc 3:19 dice que Él nos hace andar sobre las alturas. Recibir sandalias también quiere decir recibes propósito, misión, sentido y la audacia para hacerlo, solo si tú quieres recibirlas. Y para terminar este tiempo, lo último que recibe de papá, las últimas dos cosas, es comida y fiesta. Y si tú recuerdas aquella parte de esta historia, los primeros versículos te los quiero leer nuevamente. Dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Él trae comida y también trae fiesta. A veces cuando tú y yo regresamos después de haberla regado, esperamos recibir chanclazo y barazo en lugar de una nueva oportunidad, porque así estamos programados, quizá por la cultura, quizá porque nosotros mismos lo haríamos con alguien que nos pide una oportunidad. Sin embargo, papá lo recibe con comida y con banquete. Lo nutrió y lo fortaleció, y no solo celebró él, sino compartió esa alegría con las personas que estaban alrededor. Mateo 4:4 hace énfasis: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú y yo estamos lejos de casa, quizá hemos pasado por un tiempo de desnutrición, pero también desnutrición espiritual. Eso que nos alejamos de Dios pensando en que ni Dios me va a perdonar, pero entonces me alejo también de Dios. Y el regresar a casa y recibir pan, recibir banquete, habla de que somos sustentados por Él y tiene cuidado de nosotros. Jesús mismo es el pan de vida, lo dijo en Juan 6:35. El pan que descendió del cielo, y el que viene a mí, dice, nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Ven a casa, no mueras de inanición. Él te recibe con comida, con cuidado providencial, pero también con banquete. Esta historia termina con una fiesta. Y Lucas 15:7, unos versículos antes, dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si tú vuelves a casa, papá te espera con fiesta. Y quizá sí tengas que afrontar muchas consecuencias por tus malas decisiones. Pero no quiere decir que no se alegre de recibirte nuevamente. No quiere decir que no te ame. No quiere decir que no festeje con otros porque hayas vuelto a casa.
regresa. No hay nada tan malo que hayas hecho que Él no pueda perdonar. Esta historia termina con este bonus diciendo: cuando regresas a casa, buenas cosas te esperan, pero lo mejor de ellos es lo primero que ves, a papá con los brazos abiertos. Y quiero terminar este punto. Hemos pasado del perdidos, extraviados, a encontrados, a recargados, dicen los videojuegos Reloaded. Recargados, reenfocados. De estar perdidos y sin rumbo, estamos de vuelta en casa. Alguien nos cuida, nos ama, nos arropa, nos da propósito, nos alimenta y trae alegría a su corazón, porque decidimos regresar. El mayor regalo siempre va a ser el corazón de papá con un abrazo abierto para nosotros. Y todos hemos recibido estos mismos regalos en algún momento. Yo creo que puedes recordar a alguien que hoy se siente perdido y que le puedes decir: no importa qué tan rojo sea tu pasado, sus brazos son suficientemente grandes para abrazarte, para cubrirte y para darte la bienvenida de vuelta a casa. Y bueno, meditemos no solo en los regalos, sino en qué necesito para regresar a casa. Solo que lo decidas y tu día es hoy. Bienvenido de vuelta. Familia San Pablo, si este es nuestro día para poder determinarnos a recibir a otros, a arroparlos, a abrazarlos. Y si eres tú el que tienes que volver, bienvenido a casa. Gracias, Dios, por este tiempo, porque siempre nos revelas tu corazón y ahora te rogamos que seas tú ayudándonos a tener brazos abiertos y corazón abierto para recibir a las personas que estaban perdidas. Y también ayúdanos a ser nosotros valientes y somos los que tenemos que regresar. Y tomemos la determinación de hacerlo cuanto antes, porque tú estás esperándonos de vuelta a casa. Gracias por restituirnos, por abrazarnos y por aún recibirnos como hijos. No como esclavos, sino como hijos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.